Mis queridos hermanos, les invito a que abran su Biblia en la carta de Pablo a los Colosenses. Ya leímos los primeros 14 versículos del capítulo 1. Ahora les quiero invitar a que vayamos al final de la carta, en el capítulo 4. Y vamos a leer los versículos 2 al 6. La carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 4, versículos 2 al 6. ¿Lo tienen? Amén. Vamos a leer entonces la palabra del Señor. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Amén. La oración y la misión. Prioridades de una iglesia saludable. Les invito a que oremos al Señor para que Él dirija nuestra exposición de la palabra en el día de hoy. Oremos. Padre y Señor nuestro, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tenemos la oportunidad de volver a escuchar tu mensaje. Y si es primera vez, Señor, que lo oiremos, te pedimos en el nombre de Jesús que esta palabra produzca fruto en el corazón. Te pedimos, Señor, que tú nos dirijas, que tú estés con nosotros, para que únicamente, Señor, sea tu verdad la que sea predicada en esta hora. En el nombre de Jesucristo lo rogamos. Amén. Queridos hermanos, la importancia de la oración en la expansión y crecimiento de la iglesia es indudable. Si vamos al libro de los Hechos, la evidencia bíblica que encontramos es que la iglesia oraba y perseveraba en la oración. Antes de Pentecostés, en el capítulo 1 vemos que estaban los hermanos unánimes perseverando en la oración. Y después de Pentecostés, vemos en el capítulo 2 del libro de los Hechos, de que ellos perseveraban no solo en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, sino que también dice el texto, también en las oraciones. Y tenemos el testimonio, la evidencia bíblica en el libro de los Hechos de cómo la iglesia que persevera en la oración se desarrolla y crece. Y podemos hacer una investigación, y aquí animo a los jóvenes de la iglesia que se animen a hacerlo, investigar cómo ha sido la historia de la iglesia, cómo ha sido el testimonio de la iglesia a través del tiempo, de cómo se da que una iglesia crece y se desarrolla en función de cuánto tiempo dedica a la oración. Hay una iglesia presbiteriana en Corea del Sur, que se conoce como la iglesia más grande del mundo, iglesia presbiteriana me refiero, y que hace muchos años, más de 30 años, tomaron la decisión de orar desde las 4 hasta las 6 de la mañana, todos los días, para presentar al Señor sus peticiones y pedir que el Señor obre a través de ellos. Y en una de las entrevistas que uno puede encontrar por internet de este pastor de esta iglesia, él señala de que no solo la oración, sino que también la fidelidad a la palabra del Señor es lo que le ha dado el crecimiento. Es muy importante aquello. Animo a los jóvenes a investigar. ¿Qué pasa con las iglesias que oran? ¿Crecen? ¿Se desarrollan? La iglesia de Colosas, a la cual el apóstol Pablo escribe esta carta, probablemente fue plantada en el contexto del tercer viaje misionero que hizo Pablo, cuando éste estuvo por 3 años
predicando y enseñando el Evangelio en Éfeso, una ciudad que está distante a unos 160 kilómetros de Colosas. Y también Colosas está cerquita de Laodicea y de Hierápolis, 3 ciudades que están ubicadas en el valle del río Lico, en Asia Menor, la actual Turquía, en la ruta habitual que unía Antioquía de Siria con Éfeso, de donde partió Pablo en su tercer viaje misionero, de Antioquía hacia Éfeso. Es probable que Pablo no haya sido el que haya plantado la iglesia, sino que por el texto que leemos ahí en Colosenses 1:7, donde se refiere el apóstol a Epafras, que es un consiervo amado, dice que un fiel ministro de Cristo para ustedes, le dice a los colosenses, es que seguramente conoció el Evangelio en Éfeso, yendo a Éfeso, mientras Pablo predicaba y enseñaba en Éfeso, se convirtió al Evangelio y luego volvió a su tierra, en Colosas, y es muy probable que él haya sido el ministro que haya plantado la iglesia de los colosenses. Con todo, vemos que el apóstol Pablo esta carta la escribe de una manera cálida y afectuosa, lo cual nos hace pensar que para Pablo esta era una iglesia especialmente querida. Leímos el capítulo 1, en los versículos, cómo él habla amorosamente a los colosenses y cómo él dice que intercede y se acuerda de ellos con gratitud al Señor. El propósito que Pablo tiene al escribir esta carta es, y uno si lee la carta completa, no es muy larga, les invito a que lo puedan hacer en la tarde. El propósito que tiene Pablo es prevenirlos, advertirles sobre el peligro de caer en herejías propias de las religiones paganas de la región, propio de la cultura colosense. Algunos estudiosos hablan de que existía la herejía colosense y que se basaba en aquellas religiones mistéricas, es decir, que exaltaban los misterios. Algunos han dicho que era un gnosticismo primitivo que se empezó a desarrollar allí. Estamos hablando del primer siglo. Y les advierte a los hermanos de la iglesia de Colosas que no vuelvan a esos rudimentos, que no vuelvan a ese paganismo. Y les anima el apóstol Pablo en esta carta a mantenerse firmes en la fe en Cristo, que es el preeminente, el único y todo suficiente Salvador. Pablo en los primeros 2 capítulos trata acerca del único y todo suficiente Señor y Salvador que es Jesucristo. Y lo hace de una manera espléndida. El Hijo de Dios que tiene preeminencia en la creación, en la redención y en la reconciliación, como el objeto de la fe de los creyentes. El ministerio de Pablo en la predicación de este misterio de Cristo y el contraste de este evangelio con la herejía colosense, que se basa, y lo vemos en las enseñanzas del apóstol en el capítulo 2, esta herejía se basa en filosofías ilusorias, en una mezcla de ceremonialismo judío, en la adoración a los ángeles y en un cierto ascetismo. El texto bíblico vemos ahí en la carta a los colosenses, en el capítulo 2, que dice, ustedes están siendo guiados por no toques, no manejes, no gustes. Hay un ascetismo, porque hay un dualismo en esta cultura colosense, que dice que no es posible con el cuerpo terrenal acceder a la gloriosa divinidad que está en el estado de la luz. Y el Señor aquí, por medio de Pablo, le está diciendo que ese dualismo no existe por cuanto Cristo es el único y todo suficiente Salvador de su pueblo. Pero esta enseñanza que está en el capítulo 1 y 2 también se ve con una aplicación en los capítulos 3 y 4 de esta carta. Y ahí Pablo trata sobre que este único y todo suficiente Salvador es la fuente de la vida de los creyentes, la verdadera respuesta a los peligros que enfrentan, dejando la antigua vida y vistiéndose como resucitados en Cristo y escogidos de Dios. Y un estilo de vida que se refleja en las relaciones sanas entre esposos y esposas, padres e hijos, y amos y siervos. Al final del capítulo 3 y principios del capítulo 4 encontramos esa enseñanza. Lo que hemos leído, Colosenses 4 del 2 al 6, es parte de las últimas exhortaciones que Pablo hace.
y están antes de los saludos finales y de la despedida. Y estas exhortaciones son también dignas de recibir por nosotros, con sencillez de corazón y con una profunda disposición a ponerlas en práctica, toda vez que el contexto complejo que vivían los colosenses allá en el siglo I no es muy diferente al contexto en el cual nosotros vivimos y que se caracterizan tanto allá en el primer siglo como hoy en que el mundo no cree que Jesucristo sea el suficiente y el todo suficiente y el exclusivo Señor y Salvador. Hay muchos dioses y hoy día, tanto como ayer, estamos enfrentados a ese peligro de minimizar a Cristo, de minimizar la obra de Cristo y pensar que Él no es Dios, sino que incluso algunos cristianos, y estuve averiguando algunas encuestas en Estados Unidos y en otras partes en Europa, cristianos hoy, en nuestro tiempo, no creen que Jesús sea el Dios único, vivo y verdadero. Ese era el peligro que enfrentaban los colosenses, que pensaban que era uno más de estos seres de luz que podían ser de intercesores para acceder a la divinidad. Hoy día no estamos muy lejos de eso en este mundo. ¿Cómo nosotros también entonces debemos prestar mucha atención a lo que Pablo enseña de manera práctica en estos textos que hemos leído? Les animo a leer el libro a los colosenses entero para tener una mirada completa de la enseñanza apostólica que es útil para nosotros. Vamos al texto. Y lo primero que encontramos en el versículo 2, que dice lo siguiente: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Lo primero que encontramos aquí es que la oración es una prioridad de la iglesia. No es un accesorio de la iglesia. No es algo interesante, recomendable para la iglesia. No es algo que hace bien, que ojalá se dé en el contexto de la iglesia. La oración debe ser una prioridad de la iglesia. Perseverad en la oración. Y aquí vamos a encontrar en el texto el primer verbo en presente, activo, imperativo. Hay dos veces que el apóstol lo menciona aquí, estos tipos de verbos. Es un mandamiento, no es una recomendación. Perseverad. Es un mandato. Y en el griego original, esta palabra que se traduce por perseverad en nuestra Biblia, en la Reina Valera que hemos leído, tiene el siguiente sentido: ejercítate asiduamente. Y también tiene el sentido de adherirse estrechamente. Abraza esto. Hay otras traducciones como la NBI o la NTV o la Dios habla hoy que son interesantes también como lo traducen. Dice, manténganse constantes y también dedíquense a la oración. Por lo tanto, y recordando lo que hemos estudiado en los grupos pequeños, en las piedras de toque, y los que participan en el grupo pequeño se acordarán, los que no, les invito a que se sumen. La oración es un trabajo. Demanda dedicación y esfuerzo, porque lo más importante de la vida cristiana es estar en comunión diaria con Dios el Padre por medio de Jesús y en el poder del Espíritu Santo, conforme a las Sagradas Escrituras. Y Pablo no es primera vez que lo dice aquí a los colosenses, tenemos también en otras cartas y también en el libro de los Hechos, cómo esto efectivamente refleja que la oración es una prioridad de la iglesia, un deber de la iglesia. Ya recordábamos en Hechos 1:14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. En Hechos 2:42 perseveraban en las oraciones. Pablo a los romanos le dicen, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Pablo a los efesios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos.
y también a los tesalonicenses, la que más fácil recordamos: orar sin cesar. No significa estar todo el tiempo orando, sino que ininterrumpidamente en tu vida diaria estás en una actitud de oración, acudiendo al Señor en cada momento. ¿Cómo debe ser ejercitada esta oración constante, este mandato que el Señor nos da? Pablo dice, velando en ella. Esta exhortación a permanecer totalmente despiertos en la oración tiene un sentido más amplio que el sentido literal que encontramos, por ejemplo, en Mateo 26:41, cuando Jesús en Getsemaní les dice a sus discípulos, cuando Jesús va a orar y lleva a sus discípulos, les dicen, velad y orad para que no entréis en tentación. Ahí tenía un sentido literal, manténganse despiertos. Pero aquí Pablo está enseñando que este velar es mucho más amplio que lo literal. Pablo apunta a que la oración debe ser hecha con una mente alerta, no perezosa, recordando las promesas del Señor, recordando las bendiciones recibidas, para así no desanimarse cuando la respuesta del Señor a la oración tarde, o cuando la respuesta a nuestra oración sea un no de parte de Dios. Confiando en que siempre la voluntad del Señor es perfecta y buena. En otras palabras, no te duermas, mantente despierto, no dejes de ejercitarte continuamente en la oración. Y hay un comentarista bíblico que dice algo que es impactante, recordando la oración de Jesús en Getsemaní, cuando él le pide al Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. ¿Cuál fue la respuesta de Dios Padre a esa oración del Señor Jesús? ¿Positiva? No, porque su voluntad era que Él muriera en la cruz. Los creyentes, cuanto más maduros, tenemos que aprender a depender del Señor, aun cuando la respuesta del Señor sea negativa. Y eso significa velar, estar alertas, firmes, para que no nos desanimemos, para que no nos durmamos, para que no seamos perezosos. Y agrega el apóstol, velar con acción de gracias. La oración que reconoce la suficiencia de Cristo es una oración que se eleva al trono de la gracia con gratitud profunda y sincera, sin importar las circunstancias. Recordemos que Pablo está escribiendo aquí a los colosenses estando preso en Roma. Él estaba en un lugar en la que probablemente tenía cierta libertad porque estaba en una casa, pero estaba preso esperando un juicio. Pero el carecer de libertad no significó para el apóstol Pablo el que no fuera agradecido de todo lo que el Señor le ha dado. Pablo a los Efesios les recuerda, dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por todo. Y Pablo a los Filipenses dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Cartas escritas a iglesias mientras Pablo está preso. Y también podemos recordar en Filipenses cuando Pablo dice, me gozo en el Señor porque en mis prisiones, con todo el evangelio sigue siendo predicado. Entonces, la oración es una prioridad de la iglesia. Somos llamados a ejercitar una vida vigilante de oración. Pero el texto continúa en los versículos 3 y 4 y dice lo siguiente, orando también al mismo tiempo por nosotros, a fin de dar a conocer el misterio, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. No solo la oración es una prioridad de la iglesia, sino que también lo es la intercesión por quienes anuncian el evangelio. Esa también es una prioridad de la iglesia. Orando también al mismo tiempo por nosotros, dice Pablo. Pablo necesita la intercesión de los hermanos. Acabamos de orar intercediendo por nuestros hermanos diáconos. En sus cartas el apóstol siempre pide que oren por él.
El apóstol, aquel que se reconoce en el capítulo 1 como apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, necesita que intercedan sus hermanos por él. En esta ocasión pide que oren no solo por él, sino que también dice por nosotros. Y él está pensando en los hermanos que después envían sus saludos al final del capítulo 4. Entonces está pidiendo que oren por Pablo, por Tíquico, por Onésimo, por Aristarco, por Marcos, por Jesús Justo, por Epafras, por Lucas y demás. Ahí está el listado en el capítulo 4 desde el versículo 7 en adelante. Todos los siervos del Señor necesitan la oración constante de la iglesia para cumplir fielmente la misión de Dios en el mundo. ¿Y qué pide Pablo? Hermanos, oren por mí para que me libere de esta cárcel y pueda libremente ejercer mi ministerio. No. La preocupación de Pablo, él no pide su libertad, sino que él pide que Dios abra puertas ahí donde está, preso, para que la palabra corra y sea predicada. Pide que el Señor le dé muchas oportunidades para predicar la palabra. Es probable que al momento de escribir la carta, Pablo esté recluido en una casa de Roma esperando el juicio, por lo que puede recibir visitas. De hecho, eso explica los saludos finales, que los hermanos que están con él, y que está pronto a acudir a alguna audiencia a presentar su defensa. Bueno, Pablo está diciendo, intercedan por mí, para que cuando hable, se abra puerta para que la palabra pueda ser predicada. En el corazón de Pablo está el rogar a sus hermanos de la iglesia de Colosas que oren para que el Señor abra la puerta para que el evangelio llegue a los oídos de todos aquellos con los cuales tendrá que hablar. Autoridades, los soldados romanos, sus hermanos, todas las personas. ¿Y cuál es el propósito de que se abra esta puerta, que se abra esta oportunidad para predicar el evangelio? Y nuevamente aquí Pablo pone el centro de toda la carta a los colosenses. Cristo es el centro de su petición, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, dice el versículo 3. Como en toda la carta, Pablo pone en el centro a Cristo, el preeminente y todo suficiente Salvador y Señor. ¿Y cuál es el misterio de Cristo? Ese misterio de Cristo él lo expresa bellamente en toda su carta. Y a diferencia de las religiones paganas, que trata de unos pocos iluminados dualistas, este misterio no es un secreto, sino una revelación plena, que además ha sido realizada en los corazones de personas de toda clase, condición y nacionalidad. Les invito, hermanos, a que leamos los versículos 15 al 20 del primer capítulo a los Colosenses, para entender qué está pidiendo Pablo cuando él dice para que el misterio de Cristo sea manifestado, se dé a conocer aquí en mis prisiones. Y aquí leemos versículos 15 al 20 del capítulo 1 a los Colosenses, lo siguiente. Él, Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Ese es el misterio de Cristo, el evangelio del Señor, un preeminente y todo suficiente Señor y Salvador. Pero esto no solo tiene que ver con la doctrina, con la cristología que aquí desarrolla Pablo de manera hermosa, sino que esto tiene que ver con la vida individual de cada creyente. Impacta en su vida. Colosenses 3, del 1 al 4 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto
y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. La vida de los creyentes está escondida con Cristo en Dios. De ahí fluye toda nuestra existencia. Y Pablo no solamente señala de que Cristo sea manifestado por medio de la predicación de la palabra, sino que también pide que sus hermanos de Colosas oren para que Él pueda manifestar, pueda hablar como debe hablar. No basta con tener un buen mensaje que compartir, sino que también es necesario que este mensaje sea presentado con claridad. Al pedir la oración de la iglesia por este motivo, Pablo reafirma la solemne misión que le encomendó el propio Señor Jesucristo. Permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Pablo dice ahí en Colosenses 1:23 en adelante, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y a propósito de lo que decimos recién, ministro literalmente ahí es diácono, servidor, siervo. Pablo fue hecho servidor, ministro, un diácono del evangelio. Más adelante dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Nuevamente Pablo dice, de la cual fui hecho ministro, diácono, servidor. No solo ministro del evangelio, sino que también ministro de la iglesia. Según la administración, la mayordomía de Dios que me fue dada para con vosotros. Y aquí termina Pablo en el versículo 25 de Colosenses 1, para que anuncie cumplidamente, con completitud. La palabra que se ocupa ahí viene de la raíz de pleroma, de la totalidad. Anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Esa es la petición que Pablo hace cuando dice, oren por mí, para que anuncie a Cristo, el evangelio, pero que lo haga como debo hacerlo, cumplidamente. Hermanos, esta enseñanza que vemos en estos dos, en el el versículo 3 y versículo 4 que hemos leído, nos habla también de que es prioridad de la iglesia interceder por los ministros que cumplen el ministerio y la misión de predicar el evangelio. Finalmente, queridos hermanos, versículos 5 y 6 dicen lo siguiente, y aquí aparece nuevamente un verbo en presente activo e imperativo. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. La sabiduría para relacionarse con los no creyentes es también una prioridad de la iglesia. No es una recomendación, no es algo opcional, sino que nuevamente aquí tenemos un imperativo. Andad sabiamente para con los de afuera. Los de afuera, literalmente está así escrito en el griego. Hay algunas traducciones en el español que traducen los no creyentes o los que no creen en Cristo. A eso se refiere el texto con los de afuera. Nuevamente Pablo aquí ocupa un verbo imperativo. Y se podría pensar, ya que esta iglesia de los colosenses estaba tan en riesgo con lo que pasaba en el mundo pagano de su época, de que pudieran contaminarse con estas herejías colosenses que eran conocidas en esa época. Se podría pensar que la recomendación natural para evitar las herejías o las influencias de estas religiones paganas en el interior de la iglesia sería apártense de los incrédulos. Quizás esa sería la recomendación de hoy día, de alguno de nosotros, ¿eh? Probablemente. No te mezcles. Pero Pablo no está diciendo eso.
Es curioso, ¿no? Y es natural que Pablo no lo diga así. A nosotros a lo mejor nos puede parecer no natural, pero para Pablo lo es. Porque Pablo hace un llamado distinto, que justamente es propio del cristianismo y totalmente opuesto al paganismo y al dualismo que expresa la herejía colosense. Pablo aquí dice, aprovechen, compren cada oportunidad para ser de bendición para otros. Andad sabiamente con los no creyentes, aprovechando bien el tiempo o redimiendo el tiempo, dice ahí, que puede tener esas dos acepciones, ¿no? Aprovechando cada oportunidad que uno tiene, o bien comprando, es decir, buscando oportunidades para bendecir a otros, especialmente a aquellos que no creen en el Señor. Y esto es bien interesante porque viene a reforzar lo que Pablo también le escribe a los Efesios. Recordamos el texto que dice, miren con diligencia cómo andan, no como necios, el original es no sabios, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y el tiempo que se refiere ahí no se refiere al tiempo cronológico, no el cronos, ese tiempo que va pasando las horas, sino que se refiere al kairos, es decir, a la oportunidad que se te presenta cada día, a la ocasión, a la sazón. Cuando vayas caminando en tu vida, aprovecha el tiempo y sé sabio con los no creyentes. Ahora, sí, aprovechemos las oportunidades, pero no de cualquier manera, sino con sabiduría. El comentarista bíblico William Hendrickson propone una interesante paráfrasis a este texto, diciendo, es como si Pablo dijera, conducidos o condúzcanse para con los de afuera, siempre recordando que aunque son pocos los hombres que leen los rollos sagrados, las escrituras, todos los hombres los leen a ustedes. ¿Qué leen en nosotros los no creyentes, queridos hermanos? O más bien, ¿qué oyen de nuestros labios los no creyentes? Y termina el apóstol diciendo, en esta misma línea, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. La relación con las personas no creyentes debe ser desarrollada de una manera en la que continuamente, cada vez que haya oportunidad e incluso buscando la oportunidad, haya expresiones de cordialidad y buen gusto. Por un lado, hablar con gracia apunta a que debemos dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. Tiene que ver con no ser vengativos, con no ser abusivos. Tiene que ver con hablar la verdad en amor, como dice Pablo a los Efesios en el capítulo 4, versículo 15. Y la metáfora de la sal puede tener dos sentidos que para nosotros nos puede ayudar a entender lo que está diciendo Pablo aquí. No es el lisonjero con los no creyentes, es decir, no es entregarles palabras vacías, de los dientes para afuera, sino que tiene que ver con una actitud genuina del corazón. Y la sal, que está diciendo aquí que tu palabra sea sazonada con sal, primero tiene el siguiente sentido. La sal impide la corrupción, frena la pudrición. En esos tiempos se ocupaba la sal para que la carne no se pudriera. En este sentido, nuestro hablar debe honrar a Cristo e invitar a las personas a un encuentro con Él. Pablo a los Efesios dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de impartir gracia a los oyentes. En segundo lugar, la sal da sabor, condimenta. En este sentido, nuestro hablar debe ser afable, respetuoso, considerado, respondiendo al mal con el bien, estimulando a pensar, sin que sea una pérdida de tiempo para las personas, sin un lenguaje vulgar, sino uno que sea atrayente y que tenga encanto espiritual. Hendrickson dice lo siguiente en su comentario a la carta a los Colosenses. Un cristiano es conocido por su habla, así como por su conducta. Lo anterior, queridos hermanos, nos ayudará a prestar atención
a las necesidades y a las preocupaciones de las personas. Nos hará sensibles a escuchar y a tener la sabiduría necesaria para responder cualquier pregunta que se nos haga, dando la respuesta apropiada en el momento adecuado y a la persona apropiada. Eso es ser sabio. Por eso que dice, para que sepan cómo deben responder a cada uno. Y aquí podemos recordar las palabras del apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículo 15, que dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Así que aquí tenemos el segundo mandato. Tenemos que andar sabiamente con los no creyentes. Algunas aplicaciones, queridos hermanos, que queremos compartir para ir cerrando esta exposición de la palabra del Señor. En primer lugar, debemos preguntarnos cómo es nuestra vida de oración. ¿Estás perseverando y velando? La oración con acciones de gracias es un ejercicio diario y prioritario. Y lo hemos estudiado en los grupos pequeños. Si no tienes ganas de orar, entonces debes orar. Aunque no quieras orar, el mandato es persevera en la oración. Es un trabajo de los cristianos. Arthur Pink, el famoso autor de La soberanía de Dios, en un librito que se llama Las Escrituras, los beneficios de las Escrituras, y habla de las Escrituras y la oración, dice algo que es tremendo. Un cristiano que no ora es simplemente una contradicción. La oración es el respirar de la nueva naturaleza del creyente, como la palabra de Dios es su alimento. Y si ocupamos esa metáfora que pone aquí Pink, ¿cuánto dura una persona sin comer? ¿3 días? O sea, sin agua y comer, claro. No puede estar un mes incluso sin comer. Harto tiempo, no es poco. Hay un estudiante de medicina que me puede corregir. ¿Cuánto puede aguantar usted sin respirar? Minutos. ¿Qué tanto se nos olvida esa verdad respecto de la oración? Segunda aplicación. ¿Cómo es la vida de oración de la iglesia? Del cuerpo. ¿Los grupos pequeños están perseverando y velando? ¿Están perseverando y velando? Tenemos una tarea para el mes de noviembre. Organizar vigilias de oración. El Señor nos ayude a que se transformen esas acciones en un ejercicio constante en la dinámica de ser iglesia para cumplir la misión de Dios. Estimulémonos unos a otros a dedicar tiempo juntos para orar y velar, porque lo necesitamos. Pablo lo necesitaba. Oren por mí. Cuando la iglesia ora, se abren puertas para anunciar el glorioso evangelio de Jesucristo y alcanzar a los escogidos de Dios que están en el mundo. Tercero, ¿cuánto estamos intercediendo por el cumplimiento de la misión de Dios? ¿Cuánto estamos orando por los ministros, pastores, presbíteros, diáconos, por los misioneros, por los evangelistas de la iglesia, de nuestra iglesia local, de la denominación, de la iglesia en el mundo? Una pregunta para su reflexión, más para los antiguos que los nuevos, por razones obvias se darán cuenta de la pregunta. ¿Conoces los nombres de los pastores de la Iglesia Presbiteriana de Chile? ¿Conoces las necesidades de oración que ellos tienen? ¿Oramos para que ellos estén firmes en la verdad de Cristo y que den a conocer el misterio de Cristo con fidelidad y que hablen como deben hablar? ¿O solo nos dedicamos a criticarlos? Cuarto, ¿cómo nos estamos relacionando con las personas no creyentes? Todos tenemos relaciones con personas no creyentes. ¿Estamos siendo atractivos para los demás? Y entiéndase bien,
no si somos bonitos para ellos, sino que las palabras que nosotros, las conversaciones que tenemos con ellos, son de edificación, o andamos en el mismo nivel de vulgaridad, ahí sí, vulgaridad al hablar con ellos. Nos distinguimos por hablar con gracia, sabiduría y prudencia, aprovechamos y buscamos las oportunidades para presentar a Cristo. Queridos hermanos, esto es una pregunta que debe hacernos reflexionar profundamente. Y por último, finalmente, así como Pablo, porque aquí hay palabras de aliento y de fortaleza para nosotros, así como Pablo exhorta a los creyentes colosenses a interceder por él y sus hermanos, es hermoso ver cómo también en una reciprocidad que solo el Espíritu Santo produce en el cuerpo de Cristo, Pablo y el pastor Epafras, a quien se refiere también la carta, también interceden por la iglesia. Lo leímos en el capítulo 1. Es mutuo. Nos necesitamos. Debemos interceder los unos por los otros. Y fíjense cómo dice Pablo, recordando los primeros versículos del capítulo 1, dice que siempre orando por ustedes. No cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, dice Pablo. Y finalmente, cuando Pablo da los saludos, dice, les saluda Epafras, el cual es de uno de ustedes, siervo de Cristo, siempre, dice, rogando encarecidamente por ustedes en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Ese concepto de perfectos, no se confunda, tiene que ver con madurez, creciendo en madurez, capacitados por el Señor. Y Pablo termina la carta diciendo, los saludo de mi propia mano. De Pablo dice, acuérdense de mis prisiones, sigan intercediendo. La gracia sea con ustedes. Hermanos, este texto que hemos leído nos permite recordar que la oración es una prioridad de la iglesia, que la intercesión por los ministros del Evangelio y por todo aquel que anuncia el Evangelio es una prioridad de la iglesia, y el andar sabiamente con los no creyentes para mostrar a Cristo es también una prioridad de la iglesia. ¿Queremos que la iglesia crezca? Tenemos que orar para que el Evangelio sea el que anunciemos y para que Cristo tenga siempre la preeminencia y sea el todo suficiente Señor y Salvador de la iglesia y de cada uno de nosotros. La oración no es mágica. C.S. Lewis lo dice muy bien en uno de sus libros sobre la oración. No es una máquina en que uno mete una ficha, dice la oración y tiene un resultado. No se trata de eso. Y C.S. Lewis critica cualquier estudio que se haga respecto del impacto, de la eficacia de la oración, de muchos investigadores que han tratado de investigar si tiene un efecto o no tiene un efecto en las personas, en las cosas que se consiguen. Porque no es una máquina la oración, es una relación personal entre tú y el Creador y Soberano del universo, el Señor Jesucristo, que tiene la preeminencia y que es el todo suficiente Señor y Salvador de nosotros. Y eso sobrenaturalmente impactará la vida de la iglesia. Y si oramos y cumplimos la misión con fidelidad a la palabra del Señor, el nombre de Cristo será exaltado y el crecimiento será algo natural, porque el Señor cumple su promesa y el Señor hace que las cosas ocurran conforme a su palabra y a su voluntad. Oremos al Señor para rogar que nos enseñe a orar y a cumplir la misión de la iglesia. Padre, te damos gracias por esta carta que tú has dejado para nuestra edificación. Te damos gracias, Señor, porque en ella con claridad tú nos enseñas que debemos aprender a orar y a ejercitarnos en la oración, velando con acción de gracias. Nos enseñas a interceder, Señor, por nuestros hermanos,
por aquellos que han sido llamados para predicar tu palabra, a fin de que las puertas se abran y la palabra pueda ser expuesta con libertad, con poder, y para que también sea expuesta con verdad y fidelidad, honrando a Cristo, el Señor de la iglesia. Enséñanos también, Señor, a andar sabiamente con aquellos que no te conocen, para que ellos puedan escuchar de nosotros y puedan leer de nuestra conducta que tú eres el Señor y Salvador de nuestras vidas. Que la misión de la iglesia, Señor, sea una prioridad aferrada, adherida, con poder a la oración en el Espíritu Santo. En el nombre de Cristo lo rogamos. Amén.